Y tengo en la línea telefónica a la doctora Jacqueline Pechard. Ella, usted lo recuerda, fue la presidenta del IFAI, fue también en su momento consejera electoral. Doctora Pechard, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Leonardo? ¿Cómo le va? Bien, me da mucho gusto recibirla, rogarle que le cuente al auditorio cuál es su opinión sobre la aprobación de la ley de transparencia. Bueno, En fin, ¿cuál es su opinión? sí, yo creo que es realmente una gran pieza legislativa que hace honor a la reforma constitucional del año pasado, después de más de un año de discusión, de intenciones de incluso echar marcha atrás. Finalmente se aprobó la Ley General, que como todos sabemos es la ley que establece los estándares básicos que deberán de seguir todas las leyes secundarias, es decir, la ley federal y las leyes en los estados en materia de transparencia. Lo más importante de esta ley general es que va a establece los principios, las bases, los procedimientos que van a ser aquellos que sean homogéneos, van a seguirse obligadamente en todas las leyes en los estados, en el Distrito Federal y desde luego en la ley federal. Y esto también lo que hace es que establece criterios comunes para todos, para el acceso a la información, para lo que debe de ser información que se publicite, y también establece algo que creo que es muy importante, lo que son obligaciones de transparencia, no solamente para los tradicionales sujetos obligados, que eran los entes gubernamentales, sino también para los que se incorporan como nuevos sujetos obligados de transparencia, como los partidos, los sindicatos y todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos. Ya, lo que resulta un poco descorazonador es que efectivamente los legisladores hayan aprobado una normatividad que aplicará para quienes vengan, pero publicaba un periódico este fin de semana, doctora Pechard, estamos hablando de alrededor de 1.300 millones que las coordinaciones parlamentarias ejercen sin darle cuenta absolutamente a nadie. Efectivamente, creo que el problema de los grupos parlamentarios es que dentro de la norma del Congreso no están identificados como parte de la estructura. Entonces, tradicionalmente consideraban que quedaba fuera de pues lo que eran las obligaciones que ya tenían los congresos y todas las partes, las estructuras organizativas del Congreso, excepto los grupos parlamentarios. Ahora con esta ley, pues sí, ya van a ser obligados los grupos parlamentarios, es decir, las bancadas y los recursos que, como usted dice, son pues nada despreciables y que deben de ser públicos, pero que los legisladores dejaron que empiece esto a ser vigente a partir del 31 de agosto, que es cuando los diputados ya dejan sus cargos. No, no deja de ser profundamente llamativo, que bueno, por supuesto hay una rendición de cuentas, una transparencia que establece la ley, pero hablando de rendición de cuentas, pues también debe ser una convicción de los políticos democráticos, es decir, a lo mejor la ley no me obliga porque no me identifica grupo parlamentario como tal, pero predico con el ejemplo y lo hago público, ¿no? Esa esfera de la rendición de cuentas es también muy relevante, doctora. Sí, efectivamente, lo que importa aquí es que lo que está en la ley, efectivamente, pues es algo que va a obligar a todos. Ya lo que de manera, digamos, por voluntad política, los distintos servidores públicos o legisladores hagan público, como lo que se ha venido demandando de la declaración patrimonial, hacerla pública, declaración de intereses, en fin. Bueno, pues todo esto todavía falta para que se acabe de reglamentar adecuadamente para que ya se pueda cumplir con eso que es una exigencia de la sociedad ya muy clara, ¿no? Muy marcada. Y de la voluntad política, por supuesto, tomamos nota. Doctora Pechard, le pregunto también sobre un tema, de ese escribió la semana pasada, sobre el tema del registro al verde ecologista. Yo coincido con su argumento, pero le ruego que le cuente al auditorio por qué deben ser los electores los que cancelen, en caso de que así lo consideren, el registro del verde y no se haga por un acto administrativo. Porque, mire, los partidos políticos se mantienen como partidos, es decir, como fuerzas que pueden competir en las distintas contiendas electorales para la conformación de los poderes a partir de la base social que tengan, es decir, a partir del respaldo ciudadano que tengan las distintas corrientes políticas. Un partido político que no tenga esa base social, que no tenga arraigo, un cierto arraigo en la población, entonces no debe de estar jugando en las contiendas electorales. Pero creo que esa sí es una prerrogativa ciudadana, es decir, decidir
quién sí es un partido político, quién sí tiene una cierta implantación social y por lo tanto debe de seguir jugando electoralmente. Creo que los actos administrativos, aunque la ley dice que el máximo puede ser que se le quite el registro a un partido, pues tiene que ser algo realmente muy excepcional y creo que eso debería ser la superúltima instancia, la verdad. Ya. Sí. Recordamos multas millonarias como las que se dieron del Pemex Gate, los amigos de Fox, pero proporcionalmente el conjunto de multas que le han impuesto al Verde Ecologista son, digamos, inéditas, ¿no? En el sistema de partidos de este país. Son inéditas por lo frecuentes, por lo constantes y además porque ha habido incumplimientos de parte del Partido Verde. En ese sentido son inéditas, pero de nueva cuenta creo que esto no debe de ser todavía un elemento como para... Sí, creo que no estamos en un extremo para que sea por la vía de un acto administrativo que se le cancele el registro a un partido y que se le despoje al ciudadano de esa facultad. Ya. Pues doctora Pechard, muy agradecido por la entrevista, muy buenos días. Al contrario, buenos días, Leonardo, que esté muy bien. Jacqueline Pechard es académica de la UNAM, esta mañana en Enfoque.